Bueno, señores, Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD, miembro del comité político del PLD, está aquí con nosotros. Buenos días, Juan Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. La verdad que feliz de estar en este equipo, que le tengo mucho aprecio, mucha admiración y además que es el más escuchado. Entonces, estoy donde se debe estar. Sí, qué bueno, qué bueno. Juan Ariel, hablemos de lo de ASUA y de la cadena de actividades similares que ustedes han planificado. Yo estoy muy contento, la verdad, porque, como había dicho anteriormente, el PLD estaba poniendo la casa en orden. Llevamos 1 año y medio trabajando sin descanso en la carpintería del partido. Incluso algunos nos atacaban y nos decían, ¿cuándo van a salir a hacer oposición? ¿Cuándo van a salir a tener mayor presencia mediática? Y yo siempre respondía, es que estamos en esa difícil carpintería de reestructurar el partido. Y ya estamos viendo los frutos. Por eso, en la actividad de ayer, donde juramentamos en el acto, y debo hacer una aclaración porque en las redes se ha confundido, en el acto había 1.200 personas y eso es representativo de más de 13.000 nuevos miembros. Correcto. Que tenemos en la provincia de Azua. Entonces uno, obviamente, ese colectivo no hay donde juntarlo, llama a un pequeño grupo representativo y teníamos ayer cerca de 1.200 personas juramentándolos, ingresando, en su mayoría jóvenes. Y la verdad es que esta nueva fase en la que entramos en el partido de sumando estrellas, de traer nuevas personas, nuevos líderes comunitarios con nuevas visiones, nuevas formas de conectar con la gente, yo creo que esta nueva fase de ya puesta la carpintería, entonces poner los mejores muebles dentro de la casa. Juan Ariel, yo no sé si es por mi cercanía con Pedro, que tú sabes que como vecinos de pupitre, a cada rato él me secretea cosas, aparte de lo que dice en el aire. Influenciando negativamente. Informaciones que da en el aire y otras en medio de comerciales, pero hay también como una sangría, hay muchos que se están yendo del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, como uno percibe en los medios, aún haciendo aclaraciones. Por ejemplo, el caso de Susana Gotró, que Julio explicaba recientemente, que había pedido una licencia porque iba a participar en una posición que era incompatible con la militancia partidista, y ya la Cámara Minera y Petrolera explicó que ella va a ser vicepresidenta de esa Cámara. Entonces es un caso aparte. Pero el resto uno ve a cada rato como saliendo del partido para la Fuerza del Pueblo. ¿Es así? No, para nada. No son grandes cantidades. Sí, recientemente salió un miembro del comité político y también creo que 2 semanas después salió un miembro del comité central. Personas que uno estima que por el hecho de pasar a otra parcela política yo no los voy a criticar. Yo sé el valor que tienen. Pero también debo de decir que el PLD tiene cientos de personas que están en lista de espera, porque cada vez que sale uno, por ejemplo, del comité central, hay más de 100 personas que están esperando esa posición. De hecho, tuvimos que hacer un reglamento, porque era tanta la presión de inmediatamente, desde que veían un tuit, ya me toca a mí, y empezaban a competir. Entonces hicimos un reglamento, porque hay muchas personas que lo que quieren es pasar a ocupar esas posiciones, pero no hay tal sangría. Lo que pasa es que a veces cuando se va un dirigente, entonces pues hay digamos, revuelo mediático, por así decirlo, pero a nivel orgánico no. A nivel orgánico lo que estamos en fase de crecimiento. Juan Ariel, ayer el presidente Medina, en un discurso muy crítico al gobierno, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y quisiera que me lo explicara, porque el presidente solo lo dejó entrever. Dice el presidente Medina que en 3 meses la ciudadanía va a ver lo que va a pasar a propósito de la tasa de cero arancel. El presidente, que conoce muy bien por la visita sorpresa y todo eso, entonces, ¿qué es lo que sería eso? ¿Qué evaluación tienen ustedes que puede acontecer en 3 meses? ¿Cómo afecta tan sensiblemente esto a la producción? Lo que pasa es que la producción agropecuaria ha estado siendo golpeada por el gobierno desde sus inicios. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la producción de productos agropecuarios que publica el mismo Ministerio de Agricultura, aquí yo no estoy dando ni una opinión ni un pensamiento, estoy dando informaciones objetivas que cualquiera puede comprobar en las estadísticas oficiales. Solamente en el año 2021, 40 de 62 productos redujeron la producción, comparado con 2019 o 2020. Ya enero-abril de este año estamos viendo una caída adicional de 23 productos. Entonces, obviamente, todo economista sabe que cuando hay una reducción de la oferta, el precio tiende a aumentar. Y el precio tiende a aumentar porque las personas siguen consumiendo y ya no encuentran los mismos productos. A pesar de que se traigan de fuera,
Son algunos los casos, por ejemplo, el caso de las habichuelas, el caso del pollo, pero dado que la mayoría de los productos están cayendo en cuanto a la producción, entonces se puede esperar que el precio siga aumentando. Y es por eso que él dice, ustedes verán en 3 meses que lo estoy advirtiendo desde hoy. Él lo dijo públicamente, pero yo lo vengo advirtiendo desde hace un año. Decía, mientras le quiten los equipos a los productores agropecuarios de la visita sorpresa, se reduce la productividad y se reduce la producción. Por eso el presidente Medina hacía un señalamiento ayer. Hacerle daño a los programas y a las ejecutorias que implementó el PLD no es hacerle daño al partido, es hacerle un daño a la gente. Cada vez que se le quitaban equipos a esos productores agropecuarios de la visita sorpresa, no se estaba dañando el programa de visita sorpresa, se estaba dañando la producción dominicana. Y hoy estamos viendo los resultados en el incremento de precios que siempre he dicho, no se debe únicamente a las malas decisiones de la política agropecuaria del gobierno. También admito que el escenario internacional ha producido estos aumentos de precios. Juan Ariel, con respecto, volviendo a la parte política, ¿entienden ustedes que a través de esta serie de juramentaciones y movilizaciones que van a tener en el país, ustedes entienden que eso le va a devolver la confianza a las estructuras del partido, que van a parar una pequeña hemorragia, como dijiste tú, que hay ahí hacia la fuerza del pueblo, que yo he dicho en varios comentarios, se lo come como el Pac-Man? Pero, y también, ustedes entienden, no hay temor con respecto a octubre y la elección de los candidatos, hoy precandidatos. Yo agradezco, Virgilio, esa pregunta porque me parece clave eso de retornar la confianza. Y eso es muy importante. Las juramentaciones masivas, el ingreso de decenas de miles de personas al partido es un componente. Pero para nosotros volver a conectar con las bases del partido, con esos nuevos miembros y con la sociedad en sentido general, tenemos que hacer muchas otras cosas. Y por eso, en los próximos días vamos a estar trabajando 2 iniciativas que me parecen de verdad fundamentales. Uno, el PLD Escucha. Nosotros vamos a ir a las comunidades con un buzón. Yo, de hecho, voy a participar en los próximos días a escuchar a la gente. A escuchar tanto a nuestros militantes como a la población en sentido general. Incluso a quien no votó por nosotros en el 2020. Hay que tener la humildad de escucharlos y saber qué tenemos que cambiar. Y tenemos un segundo elemento que es la agenda de futuro. Nosotros estamos trabajando con las distintas secretarías del partido en identificar los temas claves que van a afectar el presente y el futuro de República Dominicana para ponerlos en la agenda. Para que no sea solamente un dime y direte partidario, sino que la gente sienta que se está hablando de lo que a ellos verdaderamente les importa. Juan Ariel, qué gusto tenerte aquí en Sol de la Mañana, siempre mi respeto hacia ti. Tú perteneces a una nueva generación de la dirigencia política nacional, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino nacional. ¿Qué mirada tú le das a la economía mundial aterrizada con sus efectos a la República Dominicana? Y ese Juan Ariel bien formado, bien preparado, sencillo, humilde, que no ha cambiado aún siendo ministro, ¿tiene algunas aspiraciones electorales con miras al 2024? ¿Pudiera tu Partido, el de la Liberación Dominicana, acudir a figuras frescas como tú para llevarlo y vender una imagen de novedad, de capacidad, de experiencia al electorado dominicano? Bueno, muchas gracias por la valoración, de verdad que sí. Para el 2024 uno no descarta nada. Uno está, todo político está en la tómbola, por así decirlo, y hay que ver cómo se van desenvolviendo las distintas circunstancias. Ahora, en cuanto a la mirada de la economía nacional, yo creo que primero tenemos retos externos muy importantes. Esta tensión geopolítica puede que continúe produciendo un aumento de los precios, no solamente de petróleo, carbón y gas natural. Me preocupa mucho los aumentos futuros que vienen de los precios de los cereales. Porque la producción en Estados Unidos de los principales cereales está por debajo del promedio de los últimos 10 años. Rusia y Ucrania, que son exportadores de 1/3 de los cereales del mundo, están en conflicto. Sí. Entonces yo creo que por eso nosotros tenemos que preparar la agropecuaria dominicana para poder soportar los difíciles momentos que vienen, y por eso he sido muy crítico de la política de este gobierno. Antes, doña Consuelo, a propósito que hablas de Rusia y Ucrania, tú sabes que
se produjo la transformación a gas natural de una parte de las generadoras nuestras y eso fue uno de los logros a propósito del impacto de Punta Catalina. Pero ahora con la guerra, Estados Unidos pues tiene demanda de gas en Europa, parte del gas tendría que satisfacer esa demanda. Eso puede encarecer el gas y escasear el gas para los generadores nacionales. Más que escasear, que no lo descarto tampoco, porque Rusia es un productor demasiado grande, pero lo que seguramente pasará es que va a aumentar el precio. Por suerte ahí debo reconocer que el Ministerio de Hacienda compró un seguro que ha evitado que ese aumento de precios pues se traslade todo el aumento hacia República Dominicana. Sí, es algo positivo que debo reconocer lo que hizo este gobierno. Sí. Entonces ahora, yo creo que de todas formas, si el gobierno mantiene una planificación de la generación, porque los apagones que estamos viviendo es producto de dos cosas, de una mala generación y de unos errores técnicos en el manejo de Punta Catalina, y Jaime Aristi hoy escribió al respecto. Ahora sí me asusté. Entonces, cuando se reduce la generación, obviamente hay que administrar el suplir energía porque no compensa la demanda. Digamos, si somos nosotros 6 en cabina y vienen 6 panes, pues le toca un pan cada uno. Claro. Si nada más vienen 3, entonces nos toca medio. Claro. Nos quedamos con un poco de hambre. Eso coincide con lo explicado por Celso Marrancini, que claro dice, que no han cumplido con el plan estratégico, tenían que aumentar 125 pero además de eso, él sabe muy bien que son 2 meses que tiene esa planta afuera. Es decir, exactamente. Por falta de planificación. Claro, porque eso no es por mantenimiento. No, para nada. Claro. Lo que pasa es que número uno, hay cada planta de generación desde inicios o en el año anterior hace su calendario de mantenimiento, y en base a eso la planificación dice no pueden salir estas dos juntas. Lo que pasa es que Punta Catalina creo que salió del sistema por un desperfecto técnico que, según explica Jaime Aristi hoy, fue por un error de la administración. Entonces obviamente no se puede tener a AES y Punta Catalina fuera. Y esas explicaciones del sargazo, la culebra, la distribuidora. No, pero es que la verdad, entre la culebra y que es culpa del gobierno anterior, uno dice, ya esto se está volviendo un culebrón, como dicen los mexicanos, que le dicen así a las novelas. Doña Consuelo, adelante. Gracias. Buenos días, Juan Ariel, como siempre se te quiere, se te respeta. Juan Ariel, yo creo que uno de los mejores discursos de Danilo Medina, de los mejores, si no el mejor, fue cuando inauguró la planta el gasoducto, que dijo, nosotros nos metimos, y fue un discurso improvisado, como Danilo no habla mucho, y no le gusta hablar, y habla malísimo, porque lo han relajado muchísimo con eso. Porque Danilo lo que es un práctico, no un orador, estilo Lionel o estilo Balaguer. Entonces, él decía en la inauguración del gasoducto, todavía siendo presidente, que él había esperado el sector privado, pero como el sector privado no arrancaba con la cuestión de suplir la energía, él se metió a hacer Catalina. Y que con Catalina el sector privado entonces le cayó atrás. Yo creo que es uno de los mejores discursos de Danilo, que ustedes deberían reivindicarlo, porque me encontré con otra persona y me dijo lo mismo. Y yo me quedé asombrado, digo yo, cónchale, pero mira, tenemos la misma opinión con respecto a lo que Danilo había dicho, como sobre la cuestión de la energía. Yo insisto que tal vez ese corto, improvisado discurso de Danilo Medina es de lo mejor que hizo con respecto a la cuestión de la energía eléctrica aquí en el país. Y le salió bien. Solamente que el gobierno que lo sucedió, y se lo hemos dicho en muchísimas ocasiones al señor Antonio Almonte, ha hecho un tollo con esa vaina. Un tollo. Que no explotaron a Catalina y le pusieron una bomba porque ya no pudieron hacer más en contra de Catalina. Wow. Eso es penosísimo lo que ha pasado. Ahora, mi punto es el siguiente. Se está haciendo la reunión del Foro Económico Internacional, que es el famoso foro de Davos, de los más ricos, países más ricos, de las empresas más ricas, que lo único que han hecho es nada, porque hay más desigualdad, menos equilibrio, más injusticia, más migraciones. Y a todo esto, en la reunión que hizo el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos,
advirtió en una graduación de cadetes en Estados Unidos este domingo, advirtió que aumenta el potencial de un conflicto internacional significativo entre las grandes potencias, es decir, China y Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro lado. ¿Estamos en víspera de una tercera guerra mundial? Dios nos libre. La verdad es que aumenta la tensión. Finlandia y Suecia deciden ingresar a la OTAN, algo que Putin había advertido. Sería una amenaza existencial, le ha llamado Putin a este tipo de acciones. Entonces, pues sí que aumenta la tensión geopolítica y ante eso nosotros debemos prepararnos como país. Exacto. Porque si vienen las circunstancias difíciles, como en su momento vino el COVID, más que buscar, digamos, justificaciones y excusas que aunque sean válidas, pues lo que tenemos que buscar soluciones. Como se le buscó en su momento las pocas soluciones que teníamos a la mano con el tema del COVID. Entonces sí que tenemos que irnos preparando desde ahora porque crecen los riesgos de la tensión geopolítica y precisamente como usted decía, una forma de prepararnos es garantizar dos cosas, seguridad alimentaria y seguridad energética. Eso los países desarrollados, como siempre viven peleando y con una amenaza de guerra al doblar de la esquina, siempre tienen esas dos frases, seguridad alimentaria y seguridad energética. Tenemos que tener seguridad alimentaria y también plantearnos exportar, como dice el señor de Ramón, el economista, que sería un buen momento para hacer verdaderamente una siembra en el país, no una vaina de periódico, de siembra del país, hasta para exportar alimentos. Absolutamente, absolutamente, porque en un mercado como Estados Unidos, que por más que tenga dificultades, pues sigue creciendo, la verdad es que van a seguir importando productos y con la tensión geopolítica siempre entonces se importa productos desde lugares más cercanos y más amigables. Entonces eso es importante. Y como usted decía al inicio de su comentario, doña Consuelo, el hacerle daño a Punta Catalina no es hacerle daño a la gestión pasada, es hacerle daño al país. Así es. Entonces, cuando se descuida la planta generadora de 1/3 de la generación local, pues entonces se está poniendo en peligro la seguridad energética. Y eso es importante, ¿por qué? Porque aunque haya otras plantas para suplir el sistema, son plantas con un costo de generación más alto. Si sale Punta Catalina... Y ambiental también. Y ambiental también, porque la gente dice la contaminación de Punta Catalina, pero Punta Catalina desplazó unas plantas de fuel oil mucho más contaminantes. Entonces, cuando se sustituye un Punta Catalina por otras plantas de generación con unos costos mucho más altos, estamos incrementando el costo de la energía para los ciudadanos, que por cierto ha aumentado mucho, o el subsidio del gobierno que reduce la capacidad del gobierno para entonces invertir esos recursos en otro tipo de políticas públicas. Por eso Punta Catalina es tan importante. Desde el punto de vista político, Juan Ariel, ¿qué garantías hay de que en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana no suceda una situación complicada? Octubre para el PLD, aunque lo van a hacer en octubre nuevamente, trae una situación... Pedro le llama el maldito octubre. Yo pensando, quizás debimos hacerla como en septiembre, Pedro, ¿verdad? En otro mes, pero bueno. Yo lo recomendé. Es como la gente que no viaja el 11 de septiembre. Pero el 11 yo no me le monto un avión. ¿Qué garantías piensas tú que hay de que no va a haber? O sea, se va a dar la votación, va a ganar uno y van a perder 5. O una, exacto. Ay, ya dijo a quién estaba apoyando. No, para nada. Se le va a mandar una carta de policía, pero el PLD no es problemático en ese sentido. No, yo digo, ¿qué puede pasar? ¿Qué garantías hay de que no pase? Después de. Primero, para los radioescuchas, tenemos que aclarar que el PLD en octubre tiene un proceso de consulta para determinar cuál de todos los aspirantes quisiera que encabezara el periodo de presentación hacia las elecciones de 2024. Entonces, en octubre, cualquier persona que no esté en el padrón de otro partido puede acudir y votar por uno de los 6 aspirantes que tenemos. Es semiabierto. 3 hombres y 3 mujeres. Semiabierto. Entonces, ahí cualquier persona en octubre, ya se dirán cada una de las localidades donde se vota, puede ir a ejercer. ¿Qué garantías hay? Lo primero es el compromiso de los precandidatos de que salga quien salga, ganador o ganadora, hay que respetarlo. Uno va a una contienda electoral o a ganar o a perder, como cualquier competencia en la vida.
Entonces, pues hay ese compromiso explícito ante el comité central de cada uno de ellos de que se va a respetar el resultado que salga de la consulta de octubre. Nosotros estamos trabajando, ya la Junta Central Electoral dijo que nos iba a prestar las máquinas, estamos habilitando distintos lugares, va a ser electrónico. Sí, va a ser electrónico. Entonces, electrónico presencial. Electrónico presencial, claro que sí. Es bueno hacer la distinción. Electrónico o automatizado, como le dicen. Exacto, simplemente automatizar el voto y el conteo. Entonces yo creo. El 6 de octubre. Sí. Entonces yo creo que ya hay una madurez vivida y ya se saben las consecuencias negativas de cuando no se aceptan los resultados. Entonces yo creo que ese compromiso explícito es lo que marca la diferencia. Cuando se imponen resultados. Como profesional de la economía, ¿qué importancia le das, o más bien coincides con los ambientalistas que dicen que sin la protección de los recursos naturales, sin tomar en cuenta esos temas relacionados a la adecuación al cambio climático, no hay sostenibilidad? Te digo esto porque a veces la gente piensa que uno se coge con Orlando Jorge Mera o con Ángel Esteves, pero es que se desconocen estos temas en todas las gestiones. Ejemplos concretos, y perdóname que me alargue. El proyecto que se iba a construir turístico en la zona de Cotubanamá, que lo permitió el gobierno Ángel Esteves. Pero el presidente Medina designa una comisión. Y revoca el permiso. No procede y a este gobierno le tocó revocar el permiso, pero fue una acción conjunta. Construcción de la presa, las placetas en Sajoma. Comienza en el gobierno anterior sin estudio de impacto medioambiental. Continúa en esta gestión y ante las denuncias de ambientalistas, este gobierno decide pasarlo por donde tú estuviste, el Ministerio de Economía, y si aprueba esa fase, pasa a medio ambiente, en fin, viven destruyendo los manglares que sirven como barrera para evitar la erosión. Entonces uno dice, es que no hay conciencia. Es verdad, como dicen algunos, que los ambientalistas son unos radicales, que no quieren la rentabilidad, que no quieren el desarrollo económico. ¿Cómo tú lo enfocas? Es una pregunta muy importante porque los recursos naturales son una protección natural que tienen los ecosistemas ante los distintos fenómenos. Y en el caso que estamos viviendo actualmente, se tiene que trabajar en dos elementos: la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. La mitigación es hacer que el país emita menos gases verdes para disminuir el incremento de la temperatura en la Tierra. La adaptación, por el contrario, es decir, ante este problema que viene, cómo nosotros podemos mejorar la resiliencia, la capacidad de aguante que tiene el país. Y eso es un tema fundamental porque en República Dominicana hay dos sectores que son muy sensibles al tema climático: turismo y agricultura. Yo les voy a dar un ejemplo. Hay un informe del BID que estima que 67% del terreno arable para el plátano y el banano se puede perder de aquí al 2050 por efectos del cambio climático. A ese nivel de riesgo estamos. Muchos países han estimado que gran parte de su línea costera se va a perder por los efectos del cambio climático, lo cual aquí afectaría el turismo. Entonces sí que esos elementos son sumamente importantes de tomar en cuenta en la planificación. Ahora, lo que sí debe hacerse es en base a estudios, no en base a prejuicios y a miedo a lo nuevo y a la actividad económica, pero tampoco justificando cualquier actividad económica sin importar el efecto medioambiental. O sea, siempre en base a estudios y que el estudio determine la rentabilidad social, económica y medioambiental de cada proyecto. Yo me imagino que está buena tu apreciación artística, Juan Ariel. Déjame presentarte este tema, a ver qué tú opinas de este tema. Adelante, Llovita, adelante.
Letra de Felucho Jiménez, arregla de Jerry Fernández y canta Kaki Vargas. Lo que pasa es que yo lo sé. Lo que pasa es que él cree en el relevo. Y ya él decidió que se retira de la vida política y que entra de lleno a tiempo completo en la vida cultural. Entonces por eso es que escribe un libro de compositores dominicanos y está en proceso de musicalizar los distintos poemas que él ha venido escribiendo. Y me dice, ¿y la política? Toda tuya. Yo ahí no me meto. Si tú quieres, te doy un consejo. Y no dure mucho, que estoy enfocado en mi cosa. Don Julio, no quiero que se acabe. Don Julio, pero muy bueno, un arreglito muy bueno. Don Julio, no quiero que se acabe. Salvó el PLD, tiene posiciones gratis para la campaña. Dile que regala algunos jingles para el PLD. Don Julio, no quiero que se acabe la entrevista sin yo hacer una pequeña preguntita. Debido a las elecciones de octubre, él quiere que gane un él o la. Él no ha dicho, don Julio. Bueno, vicepresidente. No, pero lo puedo responder. Lo puedo responder. Vamos. Yo quiero que en octubre del 2022 sea candidato y en mayo de 2024 gane la misma persona, un PLDista. Puede ser hombre o puede ser mujer. Mientras sea un PLDista, está todo bien. Y tú estás apoyando a ninguno. Y se gana solo y se gana aliado. Claro que sí. Es que no. Mira, Balaguer en su momento, siendo un gran líder y siendo el presidente del país, apoyó al PLD. Entonces la tradición histórica de República Dominicana es que el PLD sea que encabece la boleta y el PLD sea que gane en nombre de una serie de partidos. Entonces se va a encabezar la boleta con o sin alianza. Gracias, Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD. Cambio.